Dios es dueño de los tiempos, ¿eh? En todo tiempo Él gobierna cuando nosotros le damos la autoridad para que Él nos dirija, nos guíe. No hay ningún detalle, ¿no?, que a Dios se le escape. Sí a nosotros, ¿no? Nosotros muchas veces no sabemos ni siquiera lo que va a suceder dentro de un ratito. Pero qué bueno confiar en Dios, que tiene todo bajo control. En la palabra de Dios hay una promesa que dice que ni un cabello caerá de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Que Él conoce cada momento, cada tiempo, cada situación. Por eso ha sido un año, estamos terminando ya el año, ¿no? Ha sido un año bastante complicado. De pronto empezamos como lo hacemos habitualmente todos los años, íbamos a hacer esto, aquello, teníamos proyectado cosas y demás, y de pronto lo desconocido. ¿Cuántas veces nos paraliza lo desconocido, ¿no? ¿Cuántas veces nos atemoriza? ¿Cuántas veces no nos permite actuar, adelantar? Y muchas veces esas cosas nos traen a nosotros una situación bastante complicada, ¿no? Llegó a nuestras vidas, a nuestra sociedad, esta situación por la que estamos viviendo, y de pronto todo cambió, todo es nuevo. Nuestra fe fue puesta a prueba. Ahí vimos la inseguridad, vimos los temores que teníamos muchos de nosotros, cosas que nosotros creíamos que las manejábamos, que podíamos andar tranquilos. Nuestra confianza, creo que también evaluamos dónde estaba puesta nuestra confianza, ¿no? Nos encontramos con que de pronto nosotros sí teníamos todo ordenadito, pero había cosas que nos superaban y entonces no sabíamos qué hacer. Pero qué bueno es que cuando confiamos en Dios, aunque nos cueste de pronto volver a proyectar, cuando nos cueste de vuelta volver a retomar un camino, sabemos que Dios tiene control de todo, ¿no? Es dueño absoluto de todo. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice: yo sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí, mi querido, está la clave, la dependencia absoluta de Dios. Que todo lo que puedo no es por mí, sino por Cristo. Y aquellos que hemos vivido distintas situaciones de vida, que hemos pasado por distintas etapas, que es verdad, a veces hemos tenido, a veces no, nos acostumbramos a depender de Dios. Por eso a mí me gusta decir siempre que los tiempos difíciles, tiempos de Dios. Ahí es donde uno aprende, ¿sí? Cuando pasa por alguna circunstancia difícil en la vida, es cuando uno aprende a depender de Dios. Cuando uno se da cuenta de sus limitaciones, sabe que no puede hacer nada y entonces depende de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas cosas que esta situación, como decía, ya terminando el año, quizás no la situación, no estamos terminando la situación por la cual estamos pasando, sí, pero estamos pasando un año y podemos evaluar un poco 7 meses, 8 meses atrás las circunstancias, qué cosas han cambiado, qué cosas hemos descubierto en nuestras propias vidas, en nuestro alrededor, en nuestro entorno, pero también en nuestras propias vidas, ¿no? Creo que somos muchos de nosotros, hay muchas personas que hemos creído o han creído en sus propias fuerzas, ¿no? El Salmo 28, versículo 7, dice allí: el Señor es mi fuerza y mi escudo,
mi corazón en Él confía. Qué buena, ¿eh? ¿Cuántas veces leemos la palabra y decimos, qué buena está esta palabra, qué poderosa? Ahora, hay una diferencia y una distancia, ¿sí?, entre leerla, que nos guste, que nos haga bien, y otra, llevarla a la práctica. Es decir, el salmista dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Frente a una situación que estamos viviendo, que hemos vivido y que no sé cuánto más tiempo durará, el Señor es el que nos fortalece y escudo el que nos protege. ¿Sí? Dice, y sigue diciendo el salmista, mi corazón confía en Él porque de Él recibo la ayuda. Dios tiene, queridos, en sus manos nuestros tiempos y tiene en sus manos toda circunstancia. Vuelvo a reiterarte, no hay detalle que a Dios se le escape. Por eso, en este tiempo en el que esta situación y circunstancia ha desnudado un montón de cosas, hemos aprendido, nos hemos dado cuenta que hay un ser superior del cual debemos depender, el cual debemos buscar permanentemente, entregar nuestra vida, dar nuestro corazón, porque Él, dice su promesa, es nuestra fuerza y es nuestro escudo. Es quien nos fortalece en distintas situaciones, es quien nos fortalece cuando pasamos por problemas, y dice que es el escudo. Es el que nos protege. Zacarías 4:6 dice así, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Es allí donde vemos cómo maneja el Señor todo, ¿no? No con tu fuerza. Quizás una de las cosas que hemos descubierto en este tiempo, que hemos tratado de hacer nuestra vida, de caminar, de andar, hemos dicho que confiamos en Dios, hemos dicho que tenemos fe en Dios, pero muchas veces no la hemos puesto en práctica, porque hemos podido hacer las cosas como nosotros hemos querido y con nuestra fuerza, con nuestros recursos, diría yo. Pero aquí esta es una situación en que la debemos vivir en todo tiempo, en todo momento, no con nuestra fuerza, sino, como dice el Dios Todopoderoso, con su Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una de las cosas que hemos descubierto en este tiempo es que hemos muchas veces confiado en nuestras fuerzas y hemos hecho cosas en nuestras propias fuerzas. Y hoy nos hemos visto encerrados, hoy nos hemos visto que quizás teníamos algunas cosas, pero no las podíamos hacer. Aún económicamente, quizás teníamos dinero, pero no podíamos gastarlo, etcétera, etcétera. Y el tiempo se ha ido prolongando. Y el Señor nos dice, con mi espíritu, no hay otra posibilidad, poder declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos, queridas, Dios es el dueño de los tiempos y tenemos que aprender a tener cantidad, a tener mucho y a tener poco. Debemos aprender a vivir en todas circunstancias, pero nunca nos debemos olvidar que debemos vivir tomados de la mano de Dios, leyendo la palabra para comprender los tiempos y las enseñanzas que Dios tiene para nuestras vidas. Este tiempo nos ha enseñado a depender de Él y a confiar en las fuerzas que vienen del Señor y no en las nuestras. Una de las cosas que nos ha puesto también de manifiesto en este tiempo es nuestra incredulidad. También hemos dicho que confiamos, también hemos dicho que tenemos mucha fe, pero muchas veces porque tenemos es que actuar, porque sabemos que no nos falta. Pero ¿qué pasa cuando estas necesidades llegan a nuestra vida? Dios es un Dios de confianza, es un Dios de amor, un Dios que dijo que nunca nos iba a faltar nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, nosotros hemos recitado esa palabra,
Esa palabra quizás la hemos guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, pero este ha sido un tiempo para llevarla a la práctica. En mi corazón, dice la palabra, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, yo recuerdo la palabra y veo que está bien, que está mal, y lo vivo, y pido perdón, y no hago las cosas que Dios me dice que no haga. Entonces también sirve la palabra para recordarla en circunstancias difíciles, en momentos en el que todo parece que se ha ido de nuestras manos. Pero ahí es cuando descubrimos que no hemos confiado tanto en el Señor, sino que muchas de las cosas las hemos manejado nosotros. Siempre nos hemos manejado con lo seguro, con lo que vemos, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que creemos que nosotros lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando hay algo allí que no vemos? ¿Qué pasa cuando tenemos que avanzar, pero no sabemos nada seguro? Allí es donde tiene que implementarse nuestra fe. Fíjense que en Marcos 16, 9, 14 hay una situación de los discípulos que tenían la promesa de Dios, sin embargo ellos no le creían a Dios. Estaban como el personaje de discípulo también, ¿sí? que decía, si yo no veo, no creo. Que tenían que ver para creer. Y que Jesucristo estaba enojado con él. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús resucitó, de la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, a los que habían recibido la promesa, a los que le había dicho que al tercer día, que era necesario que muriera y al tercer día iba a resucitar, ¿sí? Y dice que ella fue y le avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando, ¿sí? Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron, ¿sí? Y sigue el relato diciendo, después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo, ¿sí? Estos volvieron y avisaron a los demás, pero los demás no le creyeron. Y ahí viene el enojo de Jesús, como a veces lo tiene con nosotros. En su gran misericordia, en su gran amor, Jesús se enoja con nosotros. Dice que por último se les apareció Jesús mismo, ¿sí? A los 11, mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creer lo que habían visto al resucitar. ¿Saben? Nosotros también nos acostumbramos tanto a andar según nuestras propias fuerzas, a andar según nuestros caminos, ¿sí? Que aunque creemos que tenemos fe, que creemos, somos incrédulos. Ellos habían recibido la promesa del mismo labio, los discípulos, de los mismos labios de Jesucristo. Sin embargo, del mismo labio de Jesucristo. Sin embargo, las 2 veces que le dieron testimonio de que él había resucitado, no le creyeron, ¿sí? Y así es como muchas veces nosotros tampoco creemos el obrar poderoso de Dios. Dios dice, no importa el momento que están viviendo, no importa que ya haya pasado 8 o 9 meses de aquello que empezó nuevo, distinto, aquello que cambió tu vida, la vida de todo un mundo, ¿sí? Sin embargo, el Señor dice, yo sigo teniendo los tiempos en mis manos, yo sigo manejando todo. ¿Le crees? Jesucristo venció la muerte, resucitó al tercer día. ¿Crees que Él puede tener en control tu vida y aún esta circunstancia por lo que estamos viviendo? Fíjate que ahí mismo en Marcos capítulo 9, versículo 23, dice que le trajeron, ¿sí?, un chico endemoniado. Se lo trajeron a los discípulos, pero los discípulos no lo pudieron hacer libre al muchacho, ¿sí? Así que tan pronto cuando vio a Jesús, el papá agarró y se lo llevó a él, ¿sí? Se lo llevó a Jesús. Y entonces Jesús le dijo,
si creía que al que cree todo le es posible. Algo así como que el papá le dice, los discípulos no pudieron, ¿vos podés? Y Jesús expresa, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Y el Padre manifestó, sí creo, y su Hijo fue libre. ¿Sabés qué? Estos son tiempos en que tenés que decirle al Señor, sí creo, Señor. No importa cuán difícil, no importa si este tiempo seguirá prolongándose, no veo demasiado, no veo, parece que todo lo que está allí delante mío es un precipicio, algo desconocido, algo que yo no sabía cómo era, este camino para mí es absolutamente nuevo, pero yo creo, Señor, que vos vas a cuidarme y protegerme. No voy a luchar, como dije anteriormente, con mi fuerza, sino con tu espíritu. Dios te invita una vez más. Y yo estoy seguro de que una de las cosas que más ha hecho este tiempo del Señor es moldear nuestra confianza, es moldear nuestra fe. Hasta ahora nosotros decíamos, hablábamos, pero ahora es tiempo de hechos. Ahora es tiempo de poner en práctica nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Lo nuevo, queridos, lo desconocido, por descubrir, ¿sí? Siempre nos trae a nosotros cosas que realmente nos hacen sucumbir. Nos hemos acostumbrado, así es, esto es así, y de pronto Dios viene, te cambia todo, y todo tiene que comenzar de nuevo, y allí es donde se ven los verdaderos seguidores de Jesucristo. No es ser yo creo, no es decir yo creo mucho, no es ser pertenecer a una religión, es vivir el Evangelio por fe. No importa lo que esté pasando, yo creo que vos me podés hacer libre. Al que tiene fe, todo le es posible. Corintios 2:9 dice, 1 Corintios 2:9 dice, pero como dice la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cuando te encontrás en una situación como esta, desconocida, nueva, algo que tenés que descubrir, Dios está allí y dice que vas a ver cosas maravillosas. Y esta palabra que fue escrita es hoy, para hoy, nuevamente, hoy es para vos, para mí. Dice que todavía no hemos conocido del todo a Jesucristo y a Dios y todas las cosas que Él tiene preparadas para nosotros que le amamos, cosas que nadie ha visto. Todavía no hemos visto. La mano poderosa de Dios sigue actuando. Su mano no se ha cortado, mi querida, mi querido, para bendecir tu vida y para bendecir mi vida. No importa el tiempo que estés viviendo hoy, Dios tiene para vos desafíos para que sigas descubriendo el amor de Dios, el poder y la autoridad de Dios. Dios es el dueño de los tiempos. Dios es el dueño de los tiempos. Y en medio de cualquier crisis, dice la palabra de Dios, que el Señor da paz a todos en todo tiempo. Dios les conceda paz siempre y en toda circunstancia. El Señor sea con nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice, escuchad, Dios da paz en todo tiempo y en toda circunstancia. Dios es el dueño de los tiempos. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9 dice, para que podamos entender cuando Dios nos cambia, ¿sí?, el rumbo, cuando Dios hace cosas nuevas, cuando Dios hace cosas desconocidas para nosotros, porque el Señor dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. ¿Sí? Cuando leía este pasaje, recuerdo que cuántas veces le digo al Señor, Señor, hágase tu voluntad.
hágase tu voluntad. Pero de pronto no quiero que me cambie los caminos, quiero que actúe según mis pensamientos. Y nosotros, cuando aprendimos el Padre Nuestro, cuando recitamos el Padre Nuestro, decimos, hágase su voluntad. Y la voluntad de Él es totalmente distinta a la tuya y a la mía. Yo estoy seguro que esto que está pasando está dentro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, a Él no se le escapa nada. Y tiene grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Va a afianzar nuestra fe, va a afianzar nuestra confianza en Él. Nos vamos a mirar en otros lados, nos vamos a estar mirando nuestras capacidades, sino el poder de Dios manifiesto en todo tiempo y en todo momento. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos, dice Jesús, dice Dios, y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ese Dios poderoso es el dueño de los tiempos y el dueño de tus tiempos y de los míos. En tanto y en cuanto, mi querido, mi querida, que nosotros depositemos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. No sé por cuánto tiempo más se prolongará esto. Y seguramente, como te he dicho otras veces, esto tendrá un final y comenzarán otras cosas. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo en la fe en este tiempo? ¿Has aprendido a confiar en el Señor? ¿Has dejado de creer en tu propio? ¿Te has dado cuenta que tus fuerzas no sirven? ¿Que Dios tiene que ser tu fuerza? El amor de Dios da fuerzas y dice la palabra de Dios, nuevas cada día. La compañía del Dios Todopoderoso quiere estar con Dios. Dale el lugar al Señor y seguirás transitando este tiempo, no solo, sino con tu fe puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, en aquel que venció la muerte. Hoy te invito a esto. Dios tiene en sus manos los tiempos. Aprendamos a confiar y a vivir bajo su poderosa mano. Que Dios te bendiga. Aunque sienta que